Y sí, nací en Roma y me bautizaron en San Pedro del Vaticano, ojo. Muy bien. Es que yo no quería ser periodista, yo quería ser periodista deportiva. Cuando se disputó el Mundial 82, que yo tenía 13 años, y la final se disputaba a 400 metros de mi casa, me impactó tanto aquello que recuerdo pensar, yo esto quiero vivirlo más veces, o sea, quiero trabajar. Y luego la gracia, la curiosidad, la anécdota es que eso fue un 11 de julio y el 11 de julio de 2010 estaba viendo ganar a España el Mundial allí en Sudáfrica trabajando en el palco, ¿no? Y después de un recorrido de 9 años donde yo ya me había hecho un nombre, entre comillas, en Madrid a nivel local, justo 3 días antes de que venciera el contrato, que yo ya interpretaba que me iban a hacer... Me dijeron que no se prolongaba el contrato y que me iba a mi casa. Canal Plus estaba en crecimiento y empecé de becaria. Otra vez, o sea, después de 9 años trabajando tuve que volver a empezar en un medio como la tele, que a mí, claro, me impresionaba muchísimo. Correcto. Me empecé a enganchar al ciclismo a través de la radio y a través de ver la vuelta cuando llegaba al lado de mi casa. O sea, ir en un coche en carrera es brutal, porque ves cosas que no se ven en la retransmisión, la tensión que allí se vive, cómo se vive todo, escuchar a los ciclistas, lo que les pasa, cómo van, de mal o de bien. Yo no soy nada optimista, o sea, no te voy a decir que está fenomenal el mundo y la relación mujeres-periodismo deportivo. Hasta hace relativamente poco a mí en los palcos me preguntaban, ay, pero ¿y te gusta el fútbol? Digo, no, estoy aquí hasta las 11 de la noche, dejo a mis 2 hijos en casa, pero no me gusta el fútbol, estoy por... Bienvenidos a Voces Autorizadas, el podcast de Ciclista Cofidis, donde exploramos el deporte más allá del resultado. Bueno, me hace muchísima ilusión presentar hoy a nuestra invitada. Creo que sin duda es una de las voces más destacadas del periodismo nacional. Con más de 3 décadas cubriendo eventos, los ha cubierto, bueno, pues que te diría de todas las categorías, de la radio, del fútbol, con narrativa, con historia. Bueno, tenemos además una verdadera referente para muchas generaciones del periodismo actual. Mónica Marchante, bienvenida. Muchas gracias, vaya presentación. Bueno, es lo mínimo. Hablábamos hace un momento de Perico y bueno, pues yo creo que eres una persona referente para todas las personas que seguimos el deporte a través de la televisión, ¿no? No sé si referente. Esta palabra a veces no digo, yo referente. ¿No? Sí, porque no. Al final yo a mí no me veo como referente, me veo como una niña que tenía el sueño de ser periodista deportiva y que es lo que sigo haciendo, ¿no? Cumplir ese sueño y ir viviendo experiencias muy chulas todas. Sí. Y además cuando piensas que, si esto ya, ¿cuántas Champions he cubierto? ¿Cuántos mundiales? Tal, como que ya no va a haber cosas que te ilusionen, de repente, ¡pam!, te surge entrevistar a Pogačar y dices, ¡ah!, que voy a entrevistar a Pogačar. Y sigo teniendo ese gusanillo y yo creo que eso es más lo que me define, más que referente. Al final, referentes son la gente que lleva muchos años, ¿no? Ajá. Que ahí sí que me veo identificada, claro. Me reconozco porque llevo muchos años en esto. Muy bien. ¿Y cómo llevas lo de ser tú la entrevistada? Pues... últimamente me estoy acostumbrando, pero raro, porque yo me veo más en mi papel de entrevistadora. Muy bien. Oye, hablabas como niña, naciste en Roma, ¿no? Sí, nací en Roma porque por trabajo de mi padre, mi familia vivió allí 4 años. Ajá. Y entonces, pues, mi madre se quedó embarazada en Roma y ya, bueno, mi hermano, que me lleva 2 años, no se atrevía todavía a mi madre, entonces vino a España a dar a luz. O sea, podía haber nacido ya allí, sí. Pero conmigo ya yo creo que se relajó y dijo, pues que nazca en Roma. Y sí, nací en Roma y me bautizaron en San Pedro del Vaticano, ojo. Muy bien. Puedo presumir. Somos 3, pero la mayor ya es... o sea, ya no se habían ido mis padres a Italia todavía cuando nací. Muy bien. Perfecto. ¿Y te vino la afición al Roma por nacer en Roma? ¿Al equipo? Sí. Bueno, porque luego yo estudié en el Liceo Italiano en Madrid. Y una de mis mejores amigas, romana, que todavía seguimos siendo amigas a día de hoy, era muy de la Roma. Vale. Y entonces me inculcó un poco el amor al equipo a través de ella.
Me explicó un poco lo que significaban los dos equipos de Roma y las diferencias incluso sociales que había y tal. Y me identifiqué mucho con la Roma y sí, tengo simpatía por la Roma. Cuando te preguntan por equipo de fútbol, dices la Roma y no tienes problemas. Yo, el equipo por el que verdaderamente simpatizo es la selección española. O sea, siempre lo digo porque es el equipo de mi país. Después, siempre cuando han eliminado a España en algún torneo, últimamente es raro, seguía con Italia. Hubo un tiempo en el que gané mundiales con Italia, digamos, como segunda selección. Ahora es al revés, ahora gano con España. Muy bien, perfecto. Muy bien, estuviste unos años viviendo en Roma y luego te viniste a España, estuviste en el liceo italiano. Bueno, técnicamente estuve un año viviendo en Roma, ¿eh? O sea, no lo recuerdo, evidentemente. El primer año de mi vida lo viví allí, pero luego ya a mi padre le trajeron a España. Y sí que mis padres quisieron un poco que mantener la cultura que ellos habían aprendido allí, la cultura italiana. La escuela italiana tenía mucho prestigio en aquel momento. Y entonces cuando volvimos a Madrid, pues quisieron que estudiásemos en el liceo italiano para mantener ese bilingüismo en el caso de mis hermanos y bueno, y eso, por eso estudié en el liceo italiano. O sea que... ¿Y lo de estudiar periodismo cuando...? Pues lo de estudiar periodismo es una historia un poco rocambolesca porque realmente en mi casa, bueno, mi padre sí que tenía el título, cuando en los años que mi padre estudió no existía la carrera de periodismo, pero sí que existía, digamos, una carrera técnica de periodismo en la escuela de periodismo que mi padre la tenía, aunque no era periodista de profesión. Pero es que yo no quería ser periodista, yo quería ser periodista deportiva. Porque cuando se disputó el Mundial 82, que yo tenía 13 años, yo vivía muy cerca del Bernabéu. De hecho, mi madre todavía sigue viviendo. Me he criado en Concha Espina, ¿no? Y que sé que esto le puede sorprender a mucha gente, porque interesadamente me han querido poner algunas etiquetas y algunos carteles. Bueno, pues me he criado al lado del Bernabéu, no pasa nada. Y entonces el Mundial 82, Italia, bueno, eliminan a España, yo empiezo con España, tal, todos mis vecinos. El liceo italiano terminaba antes las clases, terminaban en mayo. Entonces, una niña de 13 años que en junio todas sus amigas del barrio estaban con exámenes, yo ya había terminado el colegio, ¿qué hice? Me puse a ver el Mundial. Pero no porque mi familia me lo inculcara, porque no eran futboleros en mi familia. Entonces, bueno, empecé a ver los partidos con España, se creó ahí una peña de vecinos que jugábamos, chicos, chicas del barrio. Nos juntábamos para ver los partidos, claro, el petardazo que pegó España tan pronto, yo me quedé y dije, bueno, yo quiero seguir viendo esto, que a mí me ha enganchado esto del fútbol. Y entonces seguí con Italia. Entonces se dio la circunstancia de que aquella selección italiana llegó a la final y la final se disputaba a 400 metros de mi casa. Entonces mi mejor amiga estudiaba en el colegio alemán que estaba enfrente de nuestra casa, con lo cual la final era Italia-Alemania. Sí, sí, perfecto. Entonces dijimos, venga, pues vamos a ver el ambiente y tal. Claro, estaba toda la calle Concha Espina llena de alemanes, llena de italianos y llena de brasileños, porque aquel Brasil de Sócrates, Falcao, etcétera, era la gran favorita. Italia. Eso es. Y claro, se habían quedado colgados con muchísimas entradas que estaban revendiendo. Entonces, según se iba acercando el partido, bajaban el precio. Y entonces yo no había entrado a un campo de fútbol en mi vida. O sea, ahí tengo compañeras que dicen, no, yo es que mi abuelo me llevaba. No, a mí no me había llevado nadie al fútbol, pero ni a preferente. O sea, yo no había visto fútbol en directo. Y así me encontré con que yo ya una vez que veía el ambiente digo, yo quiero entrar a ver esto cómo es, ¿no? Vivirlo desde dentro. Y entonces le compré la entrada, rompí la hucha, subí corriendo a casa, rompimos la hucha, 2.000 pesetas, ¿cuánto serían ahora? 6, 12, 18 euros, ¿no? ¿Por ahí? ¿Tanto? Sí, 6 euros son 1.000, 12 euros. 12 euros, 12 vale. euros, 2.000 pesetas. Pues tenía 2.000 pesetas. Y me bajé corriendo pensando, buah, este seguro que ya se ha ido, porque, bueno, tardé igual 10 minutos en total. No sé, no recuerdo, o sea, he borrado de mi cabeza cómo convencí a mi madre, porque yo lo pienso ahora como madre, y dejar a una niña de 13 años entrar a un estadio. Sé que me pidieron que me buscase algún adulto, porque a mi amiga no la dejaban, y me busqué a una vecina, una chica que trabajaba en casa de unos vecinos que se prestó a venir conmigo. Y así fue como entré en el Santiago Bernabéu y vi a Italia ganar la Copa del Mundo del 82. Entonces, cuando salí, me impactó tanto aquello que recuerdo pensar, yo esto quiero vivirlo más veces, o sea, quiero trabajar. No, a ver, no salí con 13 años diciendo voy a ser periodista deportiva y voy a estar aquí haciendo entrevistas. No, pero sí que pensé en encauzar mi vida, en buscarme la manera de vivir otros eventos así como ese. Claro, que había empezado fuerte, imagínate. Claro, ya te digo. El primer partido de fútbol que ves en tu vida en directo es la final del Mundial. Claro. Y luego la gracia, la curiosidad, la anécdota es que eso fue un 11 de julio
y el 11 de julio de 2010 estaba viendo ganar a España Sudáfrica. el Mundial allí en Sudáfrica trabajando en el palco, ¿no? Muy bien, muy bien. Menos mal que no viste los partidos de España, porque si no te hubieras decepcionado total, ¿no? ¿Te acuerdas de los...? O sea, los vi por la tele, Ya, pero ya. claro, no in situ. No, pero es que claro, una final de un Mundial es algo increíble, ¿no? O sea, luego lo he vivido otras veces, porque estuve en el Mundial de Qatar también, y no tiene nada, o sea, es que no es comparable a nada. O sea, yo siempre lo digo, o sea, el fútbol de selecciones y especialmente un Mundial es lo más. Muy bien, decides o quieres estudiar periodismo deportivo y acabas el BUP y el COU, ¿no? Sí, y decides, te metes en la Complutense. Sí, bueno, no había especialidad en periodismo deportivo, entonces había que hacer periodismo. Sí. Y bueno, mis padres, ahí tuve un pollo familiar gordo porque mis padres querían, como yo creo que la mayoría de padres de esa generación, el periodismo les parecía una bacala. Y entonces decían, no, pero tú haz derecho y luego ya verás, como pensando que la gran preocupación de mis padres es que en ese momento no había mujeres trabajando en periodismo deportivo. Sí. Entonces ellos como padres, yo lo entiendo, decían, a ver, es que no vas a poder, o sea, estás intentando algo que te vas a chocar contra la realidad, ¿no? Entonces intentaron por todos los medios bajarme de esa idea, pero yo no era buena estudiante, con lo cual les dije, mira, yo no valgo para estudiar Derecho, no me gusta, me aburre soberanamente estudiar, meterme ahí pues lo que tiene la carrera de Derecho, y es que lo voy a dejar en primero. Entonces, no, o sea, o estudio periodismo o nada. Y bueno, pues periodismo. Muy bien. Pero y es que empecé a trabajar en segundo de carrera, con lo cual ya lo que es estudiar, o sea, yo recuerdo ir a clase el primer año. A partir del segundo me surgieron ya prácticas. Sí. Y ya empecé prácticas, entonces me iba matriculando y me iba sacando las asignaturas como iba pudiendo. O sea, tardé muchos años en terminarla, pero la terminé. Muy bien. Sí, sí. Sí, porque es que en mi casa lo de, no, el título. Y yo decía, pero si estoy trabajando ya, igual llevaba 5 años trabajando, 6, y nadie me ha pedido el título, que es una pena, ¿no? Porque no debería ser así. Sí. Pero bueno, sí que me quedó de esto que yo ahora como madre lo pienso muchas veces, ¿no? Lo que te van inculcando, aunque tú pienses que no tienen razón y que no, sí que se te va quedando. Y al final llegó un momento que dije, oye, me quedan 3 asignaturas, me las voy a sacar porque qué pena. Y ya tengo mi título, que es verdad que solo me lo han pedido en esta profesión, desgraciadamente, a la hora de dar clase, yo como profesora. Sí. Pero lo tengo. Correcto. No, creo que es algo además que nos inculcaban precisamente nuestros padres por las generaciones. Sí, seguramente. Yo ahora estoy en la contraria, ¿eh? Ahora tengo un hijo, entonces estoy con esta pelea permanente con él. Y asumo el papel de mis padres, ¿no? Sí, total. Sí. Muy bien. Estabas compaginando los estudios con las prácticas, ¿y cómo fue lo de llegar a Canal Plus? Que creo que es tu salto un poco... Pues mira, yo tardé 9 años en llegar a Canal Plus. O sea, mis comienzos, yo tuve que... Creo que lo que más me define es la constancia, ¿no? La tenacidad más que la constancia. Porque yo estuve 9 años sin un contrato legal. Esto es muy fuerte. Trabajando 12 horas al día, viajando, cubriendo partidos, y en esos tiempos yo me acuerdo que pensaba, no vendrá una inspección laboral. A ver, y no había manera, es que se trabajaba así, o sea, unas veces te pagaban, otras no, y después de un recorrido de 9 años donde yo ya me había hecho un nombre, entre comillas, en Madrid a nivel local, porque cubría entrenamientos del Madrid, del Atleti, salía en la radio, pues como cualquier compañero ahora. Pues llegó un momento en el que me hicieron un contrato en la radio donde estaba, por fin, después de 8 años por ahí pululando y tal, y a los 6 meses me tenían que hacer fija, y justo 3 días antes de que venciera el contrato, que yo ya interpretaba que me iban a hacer fija, me dijeron que no se prolongaba el contrato y que me iba a mi casa. Entonces me tocó volver a empezar de cero. La única ventaja es que a nivel local ya era muy conocida, porque yo siempre tuve cierta facilidad para preguntar lo que había que preguntar, siempre me gustó, y entonces se me conocía por ahí, esta la que saca titulares, ¿no? En los entrenamientos y tal. Y en ese momento en Canal Plus, que había empezado en el 90, estamos hablando del 96, Canal Plus estaba en crecimiento, tenía programas estrella como El Día Después, las retransmisiones y tal, pero estaban empezando ya a crecer en cuanto a informativos, y buscaban a alguien que fuese especialista en el Atlético de Madrid. Yo en la radio donde estaba entonces había cubierto el Atlético de Madrid, me conocían, y empecé de becaria, otra vez. O sea, después de 9 años trabajando, tuve que volver a empezar en un medio como la tele, que a mí, claro, me impresionaba muchísimo, pero enseguida me di cuenta que no tenía nada que ver ir a entrevistar a un futbolista con una grabadora y una pegatina de Radio X con un micrófono de Canal Plus. O sea, te respetaban muchísimo más por el medio en el que acababa de entrar, ¿no?
Y entonces fue poner el cuenta kilómetros a cero y otra vez ya, y hacer un recorrido evidentemente ya legal, con una experiencia corta de becaria y ya empezar a enganchar contratos y hasta hoy. Muy bien. ¿Hay alguna entrevista que marque un antes y un después a la hora de las entrevistas? Sí, bueno, sí, pero cuando yo no era conocida. O sea, yo entrevisté a Pep Guardiola cuando dio positivo Vale. siendo jugador del Brescia, Sí, perfecto, en Italia. pero yo no era Mónica Marchante, que yo no salía en la tele, yo no salía en la pantalla. Yo era una redactora que cubría noticias, iba de lo que se llamamos DNG, o sea, de reportera para el día después. No salía ni mi nombre en las imágenes que traía. Y Michael Robinson, que siempre apostó muchísimo por mí, cuando dio positivo teníamos un programa que se llamaba El Día Antes, que iba el sábado antes de la jornada de liga. Y después, el día después, digamos, era la continuidad de ese programa, el post-jornada. Y los dos los presentaba Michael. Entonces, al ser yo bilingüe con italiano y ser este evento, digamos, en Italia, me dijo, oye, vete a Brescia y haz lo que puedas. Así, haz lo que puedas. Yo, ostras. Me fui a Brescia y estuve allí pues 3 días grabando imágenes de Pep, porque hubo un partido, él asistió. Pep dio una rueda de prensa y dijo que no iba a hablar, que no iba a hacer entrevistas personalizadas porque no era su estilo ni su manera. Estaba allí TV3, había varias televisiones de Cataluña, no atendió a nadie en exclusiva. Y bueno, yo me había enterado de dónde vivía y dije, bueno, yo de aquí, yo lo voy a intentar. Y entonces el domingo, cuando ya se habían ido todos los medios, porque la rueda de prensa, no sé, había sido jueves, viernes, toqué al telefonillo de su casa. Y él nos había visto grabando por los alrededores con respeto, o sea, respetando la familia, salían a pasear a su hija, que me acuerdo que yo creo que solo tenían esa niña, y nosotros desde lejos, o sea, simplemente pues unos planos recurso para hacer la crónica de pues Pep está en su casa, no ha dado declaraciones, pero con mucho respeto. Entonces toqué al teléfono y yo le dije, mira Pep, soy Mónica Marchante, redactora de Días Después, nos has visto por aquí estos días, nosotros nos volvemos mañana, vamos a grabar hoy un reportaje en el campo, pero me gustaría por favor intentar tener unas palabras contigo y tal. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero nos dijo que entrásemos. Y entonces ahí le hice una entrevista de media hora, que fue pues en su momento un bombazo porque nadie lo había conseguido, porque hasta visualmente fue muy bonita por el entorno, era una casa preciosa con un jardín, era otoño. Es que me acuerdo hasta cómo iba vestido, llevaba como una bufanda de colores, entonces hasta el plano era de, es que tengo Guardiola y es todo perfecto. Las declaraciones que hizo, cómo nos argumentó su inocencia. Recuerdo una frase que me dijo, no volveré a jugar al fútbol hasta que no se demuestre mi inocencia. Y todo, ¿no? Y bueno, recuerdo que El País lo sacó a doble página la transcripción completa, o sea, fue lo que se llama un scoop periodístico, ¿no? Y ahí yo creo que pues mi nombre empezó a conocerse de alguna manera. Oye, ¿esto quién lo ha hecho? Una tal Mónica Marchante. Ah, muy bien. Pero lo del palco y todo eso fue mucho después. O sea, yo en ese momento no salía en la pantalla. Amor eterno Guardiola, entonces. La verdad es que sí, luego he tenido muchísimas. Ayer, por ejemplo, estuve con él porque estoy aquí por el partido del Villarreal-Manchester City. Hoy lo volveré a entrevistar. Y he tenido de todo con él, o sea, pero eso siempre se lo voy a agradecer, porque yo tuve una sensación de que había conseguido algo muy potente. Muy bien. ¿Y tu acercamiento al mundo del ciclismo? Bueno, es que yo en la época, en esos años que me empieza a gustar el fútbol y tal, a mi padre le gustaba siempre, como vivíamos cerca del Bernabéu, la vuelta siempre terminaba ahí, porque ahora la meta está más atrás, pero en aquellos años la vuelta terminaba siempre a la altura del Bernabéu, ¿no? El arco de meta. Sí. Entonces siempre bajábamos a ver la vuelta. Sin más, o sea, bueno, vamos a ver la vuelta, era como algo de una atracción para el domingo que terminaba la vuelta. Entonces me gustaba el ciclismo, me empecé a enganchar. Y a raíz también de gustarme el fútbol, empecé a escuchar la radio todo el rato a José María García. Y claro, la venta del producto ciclista que hacía José María García, vamos, incomparable. O sea, entonces me empecé a enganchar al ciclismo a través de la radio y a través de ver la vuelta cuando llegaba al lado de mi casa. Y ya, bueno, pues es que claro, tuve mucha suerte. Pillé los años de Perico Delgado. Y cuando tú tienes un ciclista como Perico Delgado y estás escuchando la radio y te están vendiendo también el producto, te enganchas, sí o sí. Y entonces me convertí en una loca del ciclismo. Iba siempre, pues si había varias etapas en Madrid, me iba a todas a verlas. Tenía mis ciclistas favoritos y estuve muchísimos años. Luego es verdad que hubo un tiempo, sobre todo cuando empezó todo el tema este del doping y tal, me alejé bastante, como que perdí un poco de interés. También es verdad que me exigía muchísimo la profesión con el fútbol, de estar viajando constantemente con los 5 sentidos puestos ahí,
y me alejé un poco, pero luego volví al ciclismo gracias a mi querido amigo Iván Gutiérrez, que le conocí cuando él estaba todavía en activo en el palco del Sardinero. Le entrevisté en un partido porque él es muy futbolero. Sí. Y entonces él me dijo, joder, estuvimos hablando de ciclismo y tal. Y dije, ya, pero yo ya no lo sigo tanto. Ay, pues tienes que venir al Tour porque con lo que me has contado se ve que te ha gustado mucho el ciclismo y tal. Y gracias a él me reenganché, fui al Tour, que era algo que siempre había querido hacer y nunca había podido. O sea, fui de aficionada, vamos. Sí. Y estuve 5 años seguidos yendo al Tour. Muy bien. Pues elegía unas etapas, pues el primer año fuimos a los Alpes, con Rocío Martínez, con mi compañera que está en Antena 3 y en Onda Cero. Éramos muy amigas, a ella también le encantaba el ciclismo, ella sí había trabajado en ciclismo y estuvimos yendo, sí, 5 años, pero además a la aventura, o sea, a ver 2, 3 etapas, lo disfrutamos muchísimo, nos lo pasamos genial y ya ahí yo entré en el mundo ir en carrera, que eso fue increíble. O sea, ir en un coche en carrera es brutal. Muy bien. Porque ves cosas que Sí, no sí, se sí. ven en la retransmisión. Algunas sí que se han enseñado recientemente a través de la serie El día menos pensado, en Movistar, pero es una experiencia, o sea, de la tensión que allí se vive, cómo se vive todo, escuchar a los ciclistas, lo que les pasa, cómo van, de mal o de bien, no sé, es algo increíble. ¿Algún ciclista que te haya marcado? Pero sin duda Perico. Perico. Sí, sí. Sí, además luego supongo que el trabajar en el Bueno, programa, en 30 años... Yo te diría que ¿cuántos años tenía yo con...? Pues cerca de 50 años. Cuando tuve que sentarme con él para proponerle, oye, te queremos hacer un documental, un Informe Plus, por tu 30 aniversario del Tour de Francia, a mí me temblaban las piernas, todavía. Imagínate. Sí. O sea, yo estaba delante de mi ídolo, ¿sabes? Luego, evidentemente, ahora ya tenemos amistad, porque después de eso ya hemos presentado 1000 años seguidos y Movistar, seguimos, ¿no? espero que también lo hagamos este año el Movistar, y ya quedamos de vez en cuando, tal, o sea, ahora mismo es un amigo, pero para mí era mi ídolo, o sea, yo al principio me acuerdo que antes de proponerle el documental coincidí con él en la presentación del recorrido de una Vuelta a España y me acerqué, es muy gracioso porque Perico no tiene ni idea de fútbol, o sea, el fútbol es algo completamente ajeno a su vida, pero es increíble cómo, yo digo, pero tío, ¿cómo consigues abstraerte? Si es que es imposible no saber que juega el Madrid hoy, por ejemplo, ¿no? Viviendo en Madrid. Y él no sabe, pues yo qué sé, pues por ejemplo que los octavos se juegan a ida y vuelta, cosas de estas, ¿no? Muy básicas. Y me hace mucha gracia porque entonces yo un día, ese día de presentación de recorrido, me acerqué en plan, hola, soy Mónica Marchante, periodista, tajo, es que quería decirte que eres mi... Y él me miraba diciendo, ¿esta quién es? Una friki aquí. Entonces me puse, porque a mí normalmente en un contexto deportivo la gente me conoce, aunque solo sea por los años que llevo, ¿no? Sí. Y él, yo creo que era de las pocas personas a las que me miró y me dijo, ¿eres pariente de Gómez Marchante? No, me dijo, eres familia de Gómez Marchante, ¿no? Y yo, no tengo nada que ver. Soy periodista y tal, y es que te admiro muchísimo desde que tenía 13 años, vamos. Y sí, ahora nos reímos de eso. Claro, hombre, es que por una generación Perico fue el verdadero líder, que luego continuó Indurain, porque los últimos años de Perico ya entraba. Sí. Y luego sí que es cierto, ¿no? Se vio toda la Operación Puerto que tuvo el ciclismo una bajada muy importante a nivel de comunicación, ¿no? Sí, luego también lo del Chava me marcó mucho. Sí, correcto. Entonces, como que me acerqué, bueno, nos acercó a todos a una parte del ciclismo que detesto muchísimo y entonces como que me hizo distanciarme porque es que con el ciclismo te implicas emocionalmente mucho, ¿no? Ajá. O sea, si yo cubriera ciclismo, no sé, claro que podría hacerlo porque me encanta, pero creo que sufriría mucho porque cuando ves situaciones que existen a día de hoy, el sufrimiento que genera en los corredores, ese grado de presión, esa vida monacal durante tanto tiempo, continua en el tiempo y tal, no sé, hay situaciones que te impresionan mucho, ¿no? Situaciones incluso mentales, ¿no? Que creo que presentan otros deportes también, pero creo que son más agudas en el ciclismo. Había más impacto, repercusión mediática de ciclismo en los años 90, ¿no? Sí, total. Más. Hombre, tú piensas que las grandes emisoras de radio en España, todas iban cada una con su helicóptero, con su coche en carrera, entraban en los hoteles, estaban haciéndole el masaje a uno y estaba García entrevistando tal. Eso no lo hemos vuelto a ver. Eso es increíble porque es una de las cosas en las que claramente se ha ido para atrás. En general, en la cobertura de deportes, en estos años se ha avanzado, en general, luego hay cosas en las que más y otras en las que menos, pero en el ciclismo ha sido un retroceso terrible, ¿no? Terrible. O sea, por ejemplo, yo fui muy consciente cuando fui al Tour,
que mis compañeros periodistas de ciclismo me decían, joder, has hecho algo que nosotros no hemos podido hacer nunca, subir al coche, y tú te subes al coche como si... Ajá. Porque tuve la inmensa suerte de que Eusebio y el equipo Movistar, como vieron que me encantaba, me ayudaron, me llevaron en el coche en carrera, alguna vez incluso me tuve que bajar porque se tenía que subir no sé quién y me quedé ahí, pero vivir eso desde dentro es un privilegio que los periodistas de ciclismo, que igual llevan muchos años cubriéndolo, no lo han tenido. Claro. Entonces yo me di cuenta, de hecho, yo me acuerdo que le decía en ese tour a Eusebio, pero Eusebio, es que lo que está pasando aquí hay que enseñarlo. O sea, esto es la leche, vivir lo que se vive aquí dentro del coche, porque explica muchas situaciones que desde casa, vistas por la tele, tú no entiendes por qué está pasando eso, ¿no? Y cuando estás en el coche lo entiendes, porque tienes ya toda la información. Entonces luego por eso cuando se hizo el día menos pensado, yo dije, joder, qué bien, porque de alguna manera es esa idea, ¿no? Lo verdad es que lo enseñan los equipos ahora a través de redes sociales también y un poco Sí, todo esto, ¿no? sí, claro, el mundo ha cambiado muchísimo y en ese sentido es verdad que eso se enseña, pero se enseña, digamos, desde la perspectiva del equipo. Es verdad que el día menos pensado precisamente fue el ejemplo Todo esto, de enseñar incluso las cosas que se les volvían en contra, Sí. ¿no? Que me pareció muy edificante, ¿no? Que no se censuraran Sí, ciertas totalmente, cosas que otros sí hubieran censurado, pero lo que es en redes sociales y tal, bueno, ahí se enseña lo que conviene, ¿no? Digamos, ¿no? Las cosas que no son a favor, pues no. Muy bien. Hablabas antes de lo de ser referente, pero sí que es cierto, o estar de acuerdo, en que tú eres un poco la evolución de esas primeras, vamos a ver, mujeres periodistas como María Escario, como Olga Biza, y un poco la imagen para luego las que han llegado, no sé, como Susana Guas o Sara Carbonero, ¿no? Creo que sí que estás en ese punto donde puedes ser imagen o modelo a seguir, ¿no? Bueno, es que me has nombrado dos que creo que no tienen nada que ver entre ellas. Este tema es un tema que intento medir mucho las palabras que digo, porque es un tema muy polémico y a la vez que vende mucho, ¿no? Lo que yo pueda decir sobre el tema de la mujer en el periodismo deportivo. Yo no soy nada optimista, o sea, no te voy a decir que está fenomenal el mundo y la relación mujeres-periodismo deportivo, porque no lo creo, no lo creo. Está mejor que cuando yo empecé, pero no está, o sea, está lejos de la igualdad real. O sea, vamos, esto lo digo como lo pienso porque es lo que veo y es mi experiencia. Y además lo digo con un recorrido y con muchas pruebas que me han sucedido a mí y me siguen sucediendo. Porque yo he recorrido un camino en el cual cuando yo llegué no había mujeres y tenías que demostrar mucho más. Quiero decir, hasta hace relativamente poco a mí en los palcos me preguntaban, ay, pero ¿y te gusta el fútbol? Digo, no, estoy aquí hasta las 11 de la noche, dejo a mis 2 hijos en casa, pero no me gusta el fútbol, estoy por... O sea, este tipo de preguntas de verdad que me las han hecho hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces es como media vida demostrando que es que estoy aquí por pasión, porque me gusta, porque tengo la inmensa suerte de trabajar en lo que me gusta, pero cuando llevas un recorrido profesional y te das cuenta de que no, seguramente si no fuera mujer y fuera hombre, estaría en otro lugar, probablemente, no me quejo, o sea, porque estoy en muchísimos sitios, pero sí tengo la sensación y la certeza de que de alguna manera me siento utilizada en algunos momentos en mi condición de mujer. Quiero decir, estás en una foto en tu condición de mujer porque hay mucho interés en que parezca ¿no? Que todos somos muy la diversidad, la igualdad, que dar esa sensación cuando no es real, porque salarialmente no estamos al mismo nivel y porque la exigencia física, especialmente en la tele, es evidentísimo que no es la misma para hombres o para mujeres. Es decir, que si ahora mismo tú eres una persona físicamente atractiva y joven y te vistes de una determinada manera, tienes muchas más posibilidades de trabajar que un hombre perfectamente preparado de la misma edad y incluso, aunque físicamente sea una persona también atractiva. Y eso es el peor de los machismos. Quiero decir, cuando el juicio físico se aplica a unos sí y a otros no hay igualdad. ¿Dónde está la igualdad? Cuando el recorrido salarial no es el mismo para una mujer que para un hombre en igualdad de carreras, ¿dónde está la igualdad? A mí que me lo expliquen. Cuando los puestos de responsabilidad, cuando ya hay mujeres, porque cuando yo empecé no había mujeres con un recorrido laboral en el periodismo deportivo, pero ahora sí, ahora ya somos muchas las que tenemos un recorrido laboral con una edad como la mía o incluso más jóvenes. ¿Dónde están mandando esas mujeres? Hay muy pocas mandando, pero muy pocas. Alguna hay, ¿no? Pero son excepciones. Entonces, a mí que no me vendan que hay igualdad, porque no hay igualdad. Lo que hay es que nos ponen más en la foto para dar sensación
de que esa igualdad se ha conseguido. No es verdad, no es verdad. Y a mí esto me indigna más ahora que cuando era más joven. Quizás porque cuando llevas un recorrido y te vas dando cuenta de cosas que antes no veías porque no las habías sufrido, pues te cabrea más. Y yo estoy en ese punto. Tampoco quiero vivir cabreada permanentemente, pero cuando me preguntan lo digo, porque además es que lo puedo demostrar. Greenwashing al final es un lavado todo. ¿Cómo? Greenwashing es todo un lavado. Total. Es un lavado de imagen permanente. O sea, que parezca que. Y, ostras, yo no pensaba que me iba a sentir así, porque quizás no me había sentido así hasta ahora, pero ahora me estoy sintiendo así en repetidas ocasiones y me toca mucho las narices. Pero no crees... Me encanta lo que estás comentando, pero ¿no crees que ya no solo en el tema del feminismo, sino en muchísimos apartados? Seguramente. Lo que pasa es que a mí el tema del feminismo me toca mucho porque es que yo me tuve que pelear con mi familia primero para hacer lo que yo quería hacer. Luego me he tenido que pelear con el mundo para demostrar que sabía lo que era un fuera de juego, cuando a ninguno de mis compañeros le preguntaban, oye, ¿sabes lo que es un fuera de juego? ¿Vale? O sea, y todo eso lo he ido llevando con mucha paciencia y con la mayor naturalidad. Pero claro, igual cuando llevas ya 30 años demostrando cosas, ¿sabes? Y te ponen en una foto para dar una sensación y luego dices, joder, pero si de todos los que están en la foto yo gano mucho menos que todos, ¿por qué? Pues esto es lo que me indigna mucho, entonces he decidido no callarme. Ya lo digo, porque como es mi vivencia, que no va a servir de nada, pero por lo menos me quedo a gusto. Sí. Muy bien, no es que además tú sigues, bueno, por ejemplo, en la COPE, ¿no? Prácticamente todo. No, sí, ya te digo, o sea, por eso digo que es que muchas veces parece que, además, cuando hablamos de este tema parece que, ya está la pesada esta con esto. Hombre, perdona, es que dejaré de hablar cuando yo me sienta igualmente reconocida que cualquier hombre a mi nivel y con el recorrido y la experiencia que yo tengo. Solo me falta que no lo pueda decir, pero tampoco quiero, porque yo no vivo tampoco amargada, soy una persona feliz, disfruto, te lo decía ahora. O sea, el otro día me ilusioné porque iba a entrevistar a Pogačar, que es un ídolo ciclista para mí. O sea, yo sigo teniendo la ilusión. Ahora voy a cubrir un partido en la Cerámica, que hace muchos años que no vengo, ver al Villarreal en la Champions contra el City, que es el gran equipo, ¿no? Con Guardiola. Me sigue haciendo ilusión y evidentemente, pero entiendo que si estoy a ese nivel, pues ¿por qué en otras cosas no tal, ¿no? Y también creo que para mí la radio ha sido importantísimo volver a la radio de la manera que he vuelto y no pierdo la ocasión de decirlo. O sea, le estoy enormemente agradecida a Juanma Castaño cuando me dicen, no, es que Juanma Castaño con el tema, por ejemplo, de Jenny Hermoso, qué machista y tal. Digo, mira, yo creo en los hechos y Juanma Castaño fue la primera persona que puso a una mujer en una tertulia. Y te digo una cosa, no me puso por mujer, porque cuando me llamó yo le dije, oye, ¿tú estás llamando a una mujer? Y me dijo, estoy llamando a una compañera que sé que es una buena tertuliana, que va a ser una buena tertuliana. Y estoy desde 2016, voy a cumplir 10 años. Quiero decir es evidente. Y he tenido un recorrido también en la COPE, ¿no? O sea, ahora estoy mejor, más reconocida que cuando entré. Entonces, ahí no tengo ningún problema. O sea, estoy feliz. Y además, hasta yo misma dudaba de que pudiera valer para tertuliana y Juanma no. O sea, porque yo siempre me acerco a las nuevas experiencias con miedo, ¿no? No soy una persona que haya tenido siempre mucha confianza en mí misma, me la he tenido que trabajar, ahora ya sí. Pero impostor. Sí, siempre. Creo que lo sigo teniendo a día de hoy en muchas ocasiones. Pero es verdad que cuando tú estás entrevistando a Guardiola o a Luis Enrique o a gente muy top y ves que son personas que te respetan, gente del deporte que te respeta, y sin embargo, en otros ámbitos de mis propios medios no detecto ese respeto, dices, ¿esto cómo es? O sea, ¿por qué si yo en el mundo en el que trabajo siento un respeto profundo hacia mi persona y hacia mi trayectoria laboral, luego no tengo ese respeto en forma de otro tipo de baremos, ¿no? Pero ¿no crees que es eso? Es algo cultural, te diría, ¿eh? Yo me he dado cuenta que la gente... No, es que siguen mandando los hombres. Vale. Siguen mandando los hombres. Entonces, siguen pensando que por ponerte en una foto están siendo igualitarios. No. Tú estarás siendo igualitario cuando las mujeres tengamos los mismos salarios que los hombres haciendo lo mismo. Y eso no pasa, sigue sin pasar. Muy bien. No me vas a dar la condición de porque me pongas una foto al lado del hombre. Si luego me estás poniendo a otro nivel. No sé si... Sí, perfectamente. No, y coincido muchísimo en cosas de las que comentas. Entonces, si tu hija te dijera que quiere estudiar periodismo... Bueno, creo que precisamente mi hija no, porque no le gusta nada lo que yo hago, por ejemplo, ella está en otra órbita completamente diferente,
Pero yo a mis hijos lo que he intentado es que hagan lo que quieran, los dos. Tengo dos, un chico y una chica, y la chica está haciendo lo que ella quiere, está desarrollando su vocación, y el chico también. Lo que sí les transmito es mi vivencia personal. Yo lo que espero es que mi hija no se tenga que enfrentar a cosas que yo me sigo enfrentando a día de hoy, y que es doloroso, ¿no? Pero que sobre todo, a mí hay una cosa que me molesta muchísimo, que es la falsedad, ¿no? La hipocresía, o sea, el hacer creer cosas que luego no estás poniendo en práctica. Eso me irrita muchísimo, ¿no? Y esto no es solo cosa de hombres, también hay mujeres, ¿eh? O sea, hay mujeres total, profundamente machistas, que con eso yo no contaba, pero me las he encontrado. Bueno. Entiendo que con las nuevas generaciones... No, me encanta. Y entiendo que con las nuevas generaciones no ves nada, o ves alguna mejora poco a poco. ¿O te gustaría verla desde el punto de vista optimista? O quizás tu edad ya... Soy bastante escéptica con cosas que veo en las nuevas generaciones. Ajá. En este sentido, ¿eh? En otros no. O sea, por ejemplo, me gusta mucho el arrojo que tienen... O sea, el síndrome del impostor, yo creo que mis compañeras, las más jóvenes, no lo tienen. Y eso me encanta. Me encanta, ¿no? Porque digo, mira, esta mochila se la han quitado ya de encima, ¿no? Ya vienen libres, ¿no? Sí. No, ellas seguramente no tienen la sensación de tener que demostrar todo el rato como hemos tenido las de mi generación, ¿no? Entonces eso ya es mucho. Pero también, o sea, es que me parece injusto que haya un chico y una chica estudiando en la Universidad de X de periodismo y tal, y que en el casting vaya a tener más oportunidades la chica si va con una minifalda por aquí o enseñando no sé qué, que el chico que está igualmente preparado. Es que es lo que o sea, yo creo en los profesionales, no en el género del profesional. Y esto lo digo cuando es a favor y cuando es en contra. O sea, tampoco creo en las cotas. O sea, no me gusta que haya que poner una mujer porque, no, es que claro, ahora, para que no piensen mal de ti, que hay una mesa solo de hombres, vamos a poner una mujer. No, perdona, ponme una profesional. No pongas a una mujer. Si tienes una mujer que crees que está preparada para opinar y que va a aportar, ponla, por supuesto. Y si tienes un hombre, pon un hombre. O sea, es que no estoy a favor de eso tampoco. Muy bien. Y el máster, porque eres profesora del máster también, ¿no? Bueno, últimamente lo he dejado porque ya no me daba la vida con tantas cosas. Pero sí, he tenido unos años que he estado dando clases. Ahora doy clases puntuales, ¿no? Me llaman y voy a cosas puntuales, pero con continuidad lo he dejado porque... Muy bien. Y intentabas transmitir eso de lo que estás ahora, ¿no? Sí. Yo es que soy o sea, no te doy la misma versión a ti que a mis alumnos, que es mi creencia y lo defiendo a capa y espada, esto. Igual que el tema de... Otro tema polémico, que no sé si le vas a sacar, el tema de las camisetas, ¿no? De ser de un equipo o ser de otro. Ajá. A mí me parece que es algo que ha perjudicado muchísimo a nuestra profesión, muchísimo a nuestro gremio. ¿Sí? Totalmente. O sea, ha llegado un momento que es que parecía que tenías que ser de algún equipo para trabajar en esto. Vamos a ver. Tienes que ser... También es verdad que depende mucho en dónde trabajes, ¿no? Seguramente yo, claro, hablo desde una cadena como Movistar que se debe al abonado, sea el que sea el del Elche, el del Madrid, el del Barça, el del Depor, nos debemos al abonado. Y nunca nos han exigido todo lo contrario, ¿no? Que nos pusiéramos ninguna camiseta. Pero, por ejemplo, esto de pensar que no, hacemos un partido de tal, vamos a poner un comentarista que sea si hacemos del Valencia, que sea del Valencia. No, a mí ponme un comentarista que me explique bien el fútbol. Ajá. A mí yo no necesito que el comentarista sea del Valencia para ver un partido del Valencia. Necesito que el comentarista me esté explicando tácticamente lo que estoy viendo y que quizás yo no tenga los conocimientos suficientes para entender ciertos movimientos o ciertos cambios. Eso es para mí lo que debería ser, y lo que hizo la mejor televisión en aquel momento, que fue Canal Plus, que tenía a Michael Robinson, que era el que mejor explicaba el fútbol. Ahora tenemos a Álvaro Benito, que creo que lo explica de maravilla también. Y que Álvaro es del Madrid, pero no está por ser del Madrid, sino porque es un gran explicador del fútbol, ¿no? Correcto. De cualquier equipo. Es decir, el periodismo de bufanda, lo que dices... Lo detesto. Me parece un atraso, y luego que ha dado protagonismo al periodista, cuando el protagonista nunca debe ser el periodista, sino que debe ser el deportista. Nosotros lo que tenemos que hacer es contar historias de deportes y de deportistas, y donde como mucho aparezca nuestra mano sujetando un micrófono, y si no aparece, mejor. O sea, si lo lleva puesto y es el plano limpio, mucho mejor, que es lo que hemos hecho en Informe Plus y seguimos haciendo. Para mí esa es la calidad. Ahora, evidentemente, tampoco niego que es muchísimo más barato poner a 10 tertulianos, 5 de un equipo y 5 de otro, que empiecen a ir uno contra otro, y eso es muy barato, ¿no? No tienes que gastarte derechos en imágenes y demás, eso lo hace cualquier televisión, y es respetable, ¿eh? Pero es un show, no es periodismo. Yo por periodismo entiendo otra cosa.
Muy bien. ¿Y presiones externas has tenido? ¿De clubes? Buah, De... muchísimas. Sí, sí, sí. Y sigo teniendo y seguiré. Yo creo que se va a ¿Cómo las peor. gestionas? Pues con naturalidad. Con naturalidad. O sea, llega un momento que cuando las presiones son claramente que tú sientes que vas a engañar al espectador, que es el que yo siento que es mi cliente, yo no las acepto. Quiero decir, si me dicen, no puedes preguntar por esto, pues yo le digo al espectador, bueno, en esta entrevista no preguntaremos por tal porque el club nos ha dicho que no preguntemos. Ya está. No, he tenido la suerte de que el fin de semana este crítico de la Liga con las protestas de los futbolistas me ha tocado estar en Andorra cubriendo la Andorra Cycling Masters y entonces no he tenido que pasar por eso, pero hubiera sido complicado porque evidentemente tienes que contar lo que está pasando como primera norma del periodismo, ¿no? Entonces, sí, que no te lo enseñen y que tampoco te dejen contarlo, mire usted, o sea, estamos en el siglo XXI, esto es España, ¿no? Aparte que estamos hablando de una protesta absolutamente legítima y que no hace daño a nadie. Quiero decir, no estás censurando un acto de terrorismo. O sea, hay unos futbolistas que simplemente paran 10-15 segundos para reivindicar algo que yo creo que tienen todo el derecho a reivindicarlo, ¿no? Muy bien. Supongo que aquí sí que habrás visto mucha diferencia entre ciclismo y fútbol, ¿no? Todo lo que se mueve y... Sí, muchísima. Muchísima porque yo creo que el ciclismo es mucho más consciente de que vive de las marcas y de los patrocinios y entonces la disponibilidad del ciclismo es muchísimo mayor, incluso casi yo por momentos notaba como que te agradecen, ¿no? Que vayas. Cuando yo he ido al Tour en estos años que te digo, hace ya tiempo de esto, hace 12 años o así, yo notaba que casi como que, joder, Mónica Marchante, la periodista del fútbol que viene aquí, o sea, como que te agradecían que fueses, digo, pero si es al revés, si la agradecida soy yo, ¿no? El ciclismo entiende muchísimo más el que tienen que comunicar y que tienen que estar y que tienen que publicitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, yo no he... A ver, tampoco puede, seguramente Laura Meseguer igual sí que ha vivido situaciones que yo no, porque ella cubre ciclismo, ¿no? Pero yo veo que el ambiente es completamente diferente en ese sentido, ¿no? Luego, claro, toda la gente que cubre ciclismo te dice, esto ya no es lo que era antes, cada vez tenemos más dificultades, porque seguramente también al abrirse a otras maneras y otras plataformas de comunicación, el pastel se tiene que repartir más, ¿no? Antes la tele igual lo tenía todo y ahora ya hay que compartir con más plataformas y más medios. Entonces hay menos para todos, ¿no? Pero está a años luz del ciclismo del fútbol. Muy bien. ¿Y los ciclistas? ¿Ves diferencia entre los ciclistas y los futbolistas a nivel como deportista? Totalmente, a todos los niveles. Precisamente por eso, porque ellos tienen súper interiorizado que el periodista les ayuda, porque ellos dependen de los patrocinios, de las marcas, de los equipos, de la visibilidad, y ven al periodista como un transmisor de esa marca, Sí. y no como un enemigo, que es lo que sí nos pasa en el fútbol, ¿no? Que nos ven como enemigos, ¿no? Además meten a todos en el mismo saco, ¿no? Da igual que tengan los derechos, que no tengan, tú eres el enemigo y van como con cara de a ver a qué viene, ¿no? En vez de pensar, joder, este está enseñando el fútbol de la mejor manera posible y le tengo que estar agradecido porque yo vivo también gracias a esto, ¿no? Y el ciclista sí, eso creo que lo entiende. El ciclista y el entorno ciclista en general. Muy bien. Bueno, hablabas antes de lo que te marcó esa entrevista con Pep Guardiola, ¿no? Con el Brescia. Además de Pep o de esa entrevista, ¿algún deportista, ya me da igual que sea ciclista o futbolista, que te haya marcado? ¿O que hayas dicho...? Bueno, me ha marcado muchísima gente. Últimamente Juan Carlos Unzué, por todo lo que... por cómo ha afrontado algo tan duro como lo que está viviendo. Estuve muy cerca de él durante año y medio mientras estuvimos rodando su documental, que es uno de los documentales de los que más orgullosa estoy, aunque no sea de los que más se ha visto, porque es un tema que mucha gente le da miedo verlo. Es curioso, ¿no? Me lo ha dicho muchísima gente. No, yo es que ese tema, es que me da error, porque es tal enseñanza. Cuando ves ese documental sales tan agradecido que creo que deberían ponerlo en los colegios, ¿no? Por Juan Carlos, no por nosotros, evidentemente. Y sí, ya le conocía de antes a Juan Carlos, ya le admiraba porque es un tipo extraordinario, siempre lo ha sido, y siempre he tenido la sensación cuando hablaba con él de que te devolvía algo. Es una persona extremadamente generosa, ¿no? Pero después de hacer el documental y ver cómo ha aceptado todo y
y todo su empeño en conseguir mejorar la vida a otros compañeros es algo increíble. Me ha marcado muchísima gente, es que no sé, te podría decir muchísimos. Luis Enrique, por ejemplo, estoy súper agradecida por... En aquel documental también tuvimos una relación muy cercana, se portó de maravilla y era una persona de la que todos los inputs que yo escuchaba eran malos, negativos, y cuando le conoces dices, pero si es que es un tío guay, Sí. ¿no? Es un tío muy guay, Luis Enrique, y también estoy agradecida porque cosas que te dan en esta profesión, pues cuando haces un documental y de repente conoces a gente que ya se crea cierto vínculo y luego pues cuando le vi ganar la Champions me alegré infinito porque creo que se le trató muy mal cuando estuvo en la selección. O sea, en general a Luis Enrique se le ha tratado muy mal por parte de la prensa por ser una persona muy cerrada a los periodistas, ¿no? Y incluso ya por elegir otras vías de comunicación, ¿no? Cuando hizo el Twitch, Por Twitch, sí. ya lo masacraron, ¿no? Porque cometió 2 pecados capitales. Uno, no dar entrevistas personalizadas a la prensa y 2, saltarse al periodista y darse a conocer a través de una red, ¿no? Social. Entonces, yo soy una persona que tengo como un sentimiento de justicia muy, muy enfatizado y me rebelé mucho contra esa crítica tan heavy, ¿no? que tuvo. Entonces, cuando luego el fútbol, que en el deporte pasa mucho esto, ¿no? que ves a la gente muy machacada en momentos muy malos, con una eliminación muy prematura del Mundial, cuando yo pensaba que iba a tener más recorrido, y luego cuando le ves levantar una Champions, te alegras porque sí, porque es que se lo merece, porque es un grandísimo entrenador, para mí uno de los mejores ahora mismo, y luego porque encima es un buen tipo que por lo que sea no le renta darse a conocer, no quiere, le da igual, pasa de todo, y entonces pues solamente le conoce un grupo de gente, pero él no quiere que se le conozca a través del periodismo, ni quiere tener relaciones con periodistas, entonces eso hay que respetarlo y ya está. Además, un enamorado del ciclismo. Bueno, por supuesto. Vamos, el otro día le mandé la foto mía con Pogačar, o sea, casi que hablamos más de ciclismo que de fútbol. Muy bien. ¿Cómo te gustaría que te conocieran las nuevas generaciones de periodistas? Ostras, nunca me había planteado eso. Es que yo no me siento nada importante como para que... Muy bien. No, simplemente como una persona que... Joder, parece que me vaya a poner un epitafio aquí. No, es que yo para mí, o sea, soy una persona que simplemente se ha empeñado en cumplir su sueño y en hacer lo que quería hacer, a lo Pues que quería te voy a dedicarme. poner más fácil. Dime qué consejo darías a quienes empiezan en el periodismo deportivo. Que nadie les pare, que nadie les diga que no son capaces de hacer esto o que no van a tener un recorrido, que no lo van a conseguir o que tienes que hacer esto para conseguir esto otro. No, cada uno que siga su camino, que haga las cosas como cree que debe hacerlas, que se equivoque mucho, porque yo me he equivocado mucho, y que tome las decisiones que crea que deba tomar, que no haga caso a nadie, ni a lo que le diga este, el otro, el no sé qué, que dirijan su carrera a ellos o ellas. Y nada más, y a ser felices y a intentar también quitarse ciertas mochilas que te frenan mucho, como esta del síndrome del impostor, Sí. y simplemente a prepararse muy bien, porque es verdad que estás demostrando todo el rato y que puedes tener una trayectoria impecable. Como te equivoques un día, te van a machacar. Y oye, tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Pues parece que siendo mujer y periodista deportiva no te puedes equivocar, no. Entonces, bueno, pues que intenten quitarse todo eso de encima y que disfruten del camino, que es apasionante. Muy bien. Oye, para quitarnos un poco esta parte trascendental, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas que llamamos el sprint y así vamos un poquito... ¿Café o té? Café. ¿Mucho? Pues es que es demasiado. Soy muy cafetera. Una canción que no te canses de escuchar. El Viva la Vida de Coldplay. Ah, muy bien. Ciclista, ya nos has dicho antes, Perico. ¿Y futbolista? Pues mira, ahora me gusta mucho Mbappé. Muy bien. Sí, hablamos además el otro día. Me gusta a todos los niveles. Últimamente, para que me guste un deportista, le exijo en todo. Le exijo que sea muy bueno en el campo o en la carretera, pero también que tenga una buena cabeza y que tenga un comportamiento que a mí me parezca interesante. Y de Mbappé me parece interesante todo. Muy bien. ¿Playa o montaña? Playa, mar, Mediterráneo, siempre. Y la montaña me gusta mucho porque me gusta mucho esquiar. Papá o mamá, los dos. Muy bien. ¿Un libro que ya has releído? Pues es que tengo mucho... Bueno, pues mira, te voy a decir uno de ciclismo que fue el de David Millar de Pedaleando en la Oscuridad. Muy bien, muy bien. ¿Serie o un partido?
o sea, soy cero de series, no quiero decir soy cero de series, porque no es que tenga nada contra las series, pero es que no soy constante con las series, porque como tengo muy poco tiempo, empiezo una serie y no, o sea, no me da tiempo, me pierdo, luego se me olvida, siempre retransmisiones. Es que veo mucho deporte en directo, mucho. Entonces, claro, ya casi no me queda tiempo para las series. Tengo compañeros que yo no entiendo eso, siempre digo, Maldini, por ejemplo, ¿no? Digo, pero ¿cómo te da tiempo? ¿Cómo te da la vida? O sea, tus días tienen que durar más que los míos, porque no entiendo que veas fútbol de todas las partes del mundo y encima recomiendes series. O sea, tío, ¿cómo estirar las 24 horas? Se me da bastante peor lo de estirar. ¿Algún ritual antes de una retransmisión? Preparármela mucho. Sí, creo que es la clave del éxito. Sí, porque yo no hago siempre un partido del Madrid, del Barça, del Atleti, no. O sea, a mí me puede tocar un Villarreal City como un Arsenal no sé qué o un Mallorca Levante este domingo. Entonces, evidentemente, yo no tengo los conocimientos actualizados de la plantilla del Mallorca, quiénes son los titulares que están jugando. Ahora hay muchísimas rotaciones. Te tienes que preparar muchísimo, te exige mucho. Ahora estoy haciendo pie de campo, que antes no lo hacía, y me está exigiendo muchísimo, es un reto. Si no fueras periodista deportiva, he dicho periodista deportiva, ¿qué serías? Periodista deportiva. Sí, no, sería algo relacionado con los viajes porque me encanta viajar. ¿Te sigue encantando viajar? Sí. Sí. Aunque ya me canso más, pero sí, me sigue gustando viajar. ¿Y un sueño por cumplir? Pues cubrir los Juegos Olímpicos, que eso no lo he hecho y me encantaría. Muy bien. A ver, iba a decir el Tour de Francia, o el Giro, que también me encantaría, pero ahí ya he ido. O sea, he ido a hacer cosas puntuales. Entonces, pues voy a decir a los Juegos Olímpicos que no he ido nunca, ni siquiera por placer. Ah, muy bien. Los Ángeles 2028 lo ponemos ahí. Mira. Como... Muy bien. ¿Y los próximos objetivos? Pues yo en esto soy muy cholista. El próximo objetivo es sacar adelante mi faena esta tarde, que es la del Villarreal City, salir ilesa, como yo digo. O sea, últimamente me estoy poniendo un listón de salir ilesa. Y nada más, es que mi objetivo es siempre ser fiel a mí misma, o sea, no defraudarme a mí misma. Ese para mí es mi gran objetivo. Muy bien. Oye, algo que quieras comentar, que dices, ay, no he comentado o no he contado... Joder, a ver, que no haya contado muchísimas cosas, porque claro, cuando llevo tantos años tengo 1000 anécdotas, historias que contar. Pero solo me preocupa una cosa, que no quiero dar una sensación negativa, porque claro, con el tema de la mujer, sí, ¿no? Pero sí quiero dar una sensación real y objetiva de dónde estamos, ¿no? Entonces, simplemente eso, o sea, que no es una queja, es una constatación de, oye, yo esto lo veo así ahora. Y sí que me gustaría decir que en general, no solo con el tema de la mujer, que nos dejemos de tanto postureo, ¿no? O sea, que intentemos avanzar como sociedad para mejorar, para ser más justos, pero no desde el postureo de, venga, vamos a hacer que esto, vamos a quedar bien, ¿no? Que yo creo que en esto, las redes sociales, que tienen muchísimas cosas buenas, tienen una cosa pésima, que es el permanentemente aparentar, ¿no? O sea, tú coges el Instagram de algunas personas y dices, joder, vaya vida que llevan, ¿no? Y luego hablas con ellas y dices, no, que está amargado. Pues si el Instagram dice lo contrario, ¿no? Entonces, eso me parece que tenemos que ajustarlo un poquito, ¿no? Que la vida no es tan maravillosa todo el rato, a las 24 horas del día, 7 de 7, no. Nos pasan cosas malas, tenemos disgustos, tal. Entonces, que la vida no es aparentar todo el rato que todo está fenomenal. Muy bien. Oye, pues creo que una reflexión perfecta para ¿sí? acabar, porque podríamos estar aquí, bueno, pues muchísimo tiempo. No sé si llegarías justo a cubrir el partido esta tarde. De verdad, Mónica, te agradecemos un montón tu tiempo, tu cercanía, tu voz y tus reflexiones. Y como creo que, me encantaba. Que estabas, o que te decían, que dejas titulares, y sin duda creo que más que dejar titulares dices cosas interesantes. Y cuando la gente cuenta cosas interesantes, al final pueden ser productor de titulares. Muchísimas gracias, de verdad, Mónica. Gracias a ti, Chema, encantada de estar con vosotros.